Bueno, continuamos con la clase de ruido y vamos a ver que la evaluación en el ambiente laboral se basa en dos grandes grupos de mediciones. O sea, cuando yo hago una evaluación de ruido en el ambiente, tengo que medir distintos parámetros de este agente contaminante. Podemos hacer mediciones físicas y debemos hacer en realidad mediciones físicas y parámetros higiénicos. Las mediciones físicas es medir magnitudes propias de la onda que se está emitiendo en el recinto. La presión sonora de la onda, la potencia sonora, la intensidad, hacer un cálculo de los decibeles a los que está expuesto la persona, para que también, porque esto me sirve para medir nivel de presión sonora y una medición en bandas de octava. Y los parámetros higiénicos, o sea, cómo este contaminante que está en el ámbito laboral puede o no afectar al trabajador, corresponden a medir el nivel sonoro continuo equivalente y el nivel máximo permitido en el ambiente laboral. Como ya vimos, el nivel de presión sonora es una ecuación logarítmica en base 10 de la presión que va a relacionar la presión tomada en el ambiente sobre la presión de referencia. Esto lo que conlleva es a sacar una medición instantánea del ruido, o sea, me va a dar un valor instantáneo. La medición de bandas de octava corresponde a medir qué pasa con ese ruido en cada una de las frecuencias. Se dice que es banda de octavas, ¿por qué? Porque vamos a medir en 8 frecuencias. Como ya lo dijimos, nosotros podemos escuchar entre una frecuencia de 20 Hz a 20.000 Hz. Entonces, para medir en bandas de octava, nosotros vamos a tomar un espectro de 8 bandas, empezando por 63 Hz, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y hasta 8000 Hz. Se puede medir en un mayor espectro, pero con eso ya nos serviría para ver cómo se comporta esa onda en las distintas frecuencias. Si se caracteriza por tener frecuencias muy altas o tonos agudos, o frecuencias muy bajas y tonos graves. El nivel sonoro continuo equivalente va a ser un nivel de un ruido que es supuestamente constante y continuo durante toda la jornada laboral, cuya energía sonora sea igual a la del ruido variable medido estadísticamente a lo largo de la misma. La dosis máxima admisible es 85 decibeles en escala A de nivel sonoro continuo equivalente. La escala A es una escala con la cual yo tengo que setear el instrumento. Hay escala A, escala B y escala C. La escala A es la escala que más se asemeja a la audición del oído o a cómo escucha el oído de la persona. La escala B es una escala que se usa para ruidos de impacto y la escala C es también una escala que se utiliza para ruidos fluctuantes que tienen una determinada característica. Pero la ley lo dice muy claramente: la dosis máxima admisible que podrá estar expuesto un trabajador es de 85 decibeles A de nivel sonoro continuo equivalente. ¿Para qué? Para una jornada de 8 horas o de 48 horas semanales. Y acá viene el estudio del puesto previo a hacer la medición. ¿Cuándo selecciono 8 horas o cuándo selecciono 48 horas semanales? Bueno, voy a seleccionar 8 horas, un estudio sobre 8 horas semanales, cuando la persona reitera su
sus labores todos los días, o sea, tiene una tarea repetitiva diariamente, todos los días hace lo mismo. Entonces, con evaluar una jornada de trabajo, estaríamos bien. O sea, una persona que está expuesta todos los días a las mismas fuentes de sonido. Ahora de acá viene lo otro, cuando selecciono 48. Y bueno, cuando la persona no está expuesta todos los días a la misma fuente de ruido. O sea que sus tareas o su dinámica laboral va a variar durante la semana. Entonces ahí yo tengo que hacer un estudio más amplio y tomar toda la semana del trabajador. Por eso habla de 48 horas. Por encima de los 115 decibeles no está permitida la exposición sin protección individual, mientras dure la agresión sonora. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros hacíamos el nivel de presión sonora en 20 pascales, que es la máxima presión que soporta el oído, me daba 120 decibeles. O sea, esto sería los decibeles o el nivel de presión sonora máximo que puede soportar el oído de una persona sin sufrir lesiones. Entonces, pensando en esto, es que se manifiesta que por encima de 115 no está permitida ninguna exposición sin protección individual interrumpida mientras dure la agresión sonora. O sea, no puede estar expuesta ni un segundo sin protección. Asimismo, para niveles mayores de 135 decibeles A, no se permitirá el trabajo ni aún con el uso obligatorio de protectores individuales. O sea que por más que tenga protectores individuales, yo hago un estudio y hay más de 135 decibeles, ese trabajador no puede estar expuesto. Acá vemos que si yo supongo que estudio en un determinado tiempo, estamos hablando de 20 segundos, estudio un ruido que por lo general siempre es variable. ¿Cuándo se considera un ruido continuo? Cuando yo entre el pico máximo y el mínimo no tengo una variación mayor a 5 decibeles. Si no, es ruido fluctuante. Pero fíjense, acá tenemos un ruido que durante la jornada laboral va tomando distintos decibeles. 40, 52, 63, 60, 64. Entonces, cuando yo hago el nivel sonoro continuo equivalente, lo que voy a calcular es esta media o esta línea de equilibrio. Así defino empíricamente el concepto de nivel sonoro continuo equivalente como un nivel supuesto continuo cuya energía resulta equivalente al ruido variable y el daño equivalente al que sufre el oído expuesto en esas condiciones. Entonces, si bien sobre esta media que yo calculo voy a tener máximos y mínimos, pero lo que voy a terminar calculando es, suponiendo que ese ruido fuera continuo, qué energía va a tener que va a equivaler a ese ruido que es variable. Y como dije antes, el nivel sonoro continuo equivalente se puede calcular con dos ecuaciones. La primera es realizar el promedio de esos picos máximos y mínimos. ¿Cuándo? Cuando la variable entre el máximo y el mínimo es menor a 5 decibeles. Y si no, tengo que utilizar esta ecuación logarítmica que va a ser similar a la de presión sonora, pero la variable que va a ingresar acá es el tiempo. El tiempo es fundamental en esta ecuación. Entonces, en resumen, el ruido es variable porque el ruido es variable, pero se va a considerar constante. ¿Para qué? Para que sea equivalente. O sea, se va a considerar que es constante para evaluar el daño.
Y acá tenemos la fórmula analítica de nivel sonoro continuo equivalente, y va a ser que el nivel sonoro continuo equivalente de 10 por el logaritmo en base 10 de 1 sobre el tiempo total. Acá voy a considerar 8 o 48. Por la sumatoria de que de 10 elevado a el nivel que tengo en ese punto sobre dividido 10, perdón, por el tiempo que tengo ese nivel. Cuando veamos el trabajo práctico vamos a ver, voy a tratar de explicar más claramente esta ecuación, pero lo que tienen que tener en cuenta es que el nivel va a introducir el tiempo que voy a tener que tener, el conteo del tiempo total, o sea, definir si es 8 o si son 48 horas, y los tiempos parciales, que es este TI, a los que está expuesto, que es este LA sub I, el trabajador. Por ejemplo, el trabajador está expuesto a 95 decibeles 2 horas. Entonces, si yo en el tiempo total pongo horas, los tiempos parciales tienen que ser en horas. Si yo en el tiempo total pongo minutos, los tiempos parciales tienen que ser en minutos. Los equipos para medir ruidos tenemos equipos que van a medir solamente presión sonora, son los más económicos, los que me permiten tener una respuesta rápida, y los que sirven para una evaluación primaria, o sea, determinar este nivel de presión sonora que tengo de manera instantánea. Después voy a tener equipos que son un poco más costosos, que van a medir nivel sonoro continuo equivalente, y acá tenemos equipos con analizadores de banda o filtros de banda. También tenemos equipos que en este caso es un equipo que va a medir nivel sonoro continuo equivalente, pero se le pone al trabajador, o sea, es portado por el trabajador. Este es un equipo que se debe hacer una medición ambiental, o sea, una medición en el lugar de trabajo, lo más cerca del oído del trabajador, y este es un equipo portátil, digamos. Se le da al trabajador para que durante su jornada laboral lo lleve y haga un estudio total del ruido en el ambiente. La diferencia entre los dos es, este es mucho más práctico, se tiene que setear, se lo deja al trabajador. Este, si bien también es práctico, pero durante el análisis se tiene que estar, digamos, la persona que lo manipula tiene que estar con el equipo en el lugar. ¿Y cómo protejo para prevenir el riesgo? Tengo que primero adoptar, si el nivel sonoro ambiental laboral supera los 85 decibeles A en escala A, primero se debe proteger a la persona. Mientras tanto voy buscando soluciones de ingeniería, que son los pasos 1 y 2 que vamos a ver acá. Si bien uno piensa que la protección auditiva sería lo último que yo le tendría que dar a la persona, uno, si se encuentra con 85 decibeles A o mayor a 85 decibeles A en una jornada laboral, lo primero que hace es darle protección. Pero es indispensable trabajar sobre la fuente paralelamente a esto. Las medidas correctivas sobre las fuentes pueden ser colocar cabinas, protecciones para las fuentes, gabinetes para las fuentes, separación o elementos que le hagan tomar distancia al trabajador de esa fuente, o mejoras de ingeniería en los ambientes laborales que permitan reducir el nivel. ¿Puede haber barreras entre la fuente y el operador? Sí, paredes, ventanas, vidrios, policarbonatos y materiales aislantes. Y, como dijimos, la protección personal al trabajador puede ser equipos intraurales o endoaurales, los insertores, o de copa.
Acá vemos insertores endaurales, que son los que se van a insertar en el canal auditivo. Vemos dos tipos, pero hay mucho más. Pueden ser permanentes en el caso de estos o desechables en el caso de estos. Y se puede aplicar en lugares donde el nivel sonoro no sobrepase los 105 decibeles A. Los elementos de protección personal o de copa o de tipo de oreja son aconsejables donde el nivel sonoro llegue hasta 115 decibeles y existen dos tipos: común o con nuquera, o sea, común o que se le puede poner vincha. Acá vemos otros tipos de elementos de protección personal que se ponen en el casco. Digamos, el problema que yo les veo a esto es que a veces si están estandarizados, entonces no todos somos iguales y a veces no queda bien sujeto, o las distancias que está tomada desde el casco hasta el oído no es la mejor, la más óptima. Pero bueno, eso depende en cada caso. La selección del elemento de protección personal debe hacerse en cada caso particular. Recomendaciones que se le tiene que dar al trabajador que usa protector auditivo: no manosear el protector con las manos sucias, utilizar el protector durante el periodo de trabajo evitando retirarlo lo máximo posible. Después del uso, guarde el protector en su caja y consérvelo en buen estado, y cuando el protector se encuentre deteriorado, solicite que le entreguen uno nuevo. La mejor protección es la que se usa, por eso es indispensable hacer una selección de elementos de protección personal adecuada a la tarea.